Cuando se cumplen más de 300 días de la guerra de Ucrania, la visita sorpresa del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Estados Unidos se ha concretado en $1.850 millones en ayuda militar adicional para Kiev, incluida la transferencia del sistema de defensa antiaérea Patriot. En el Congreso de Estados Unidos, Zelensky desplegó la bandera ucraniana autografiada por los soldados del frente de Bakhmut y advirtió que una paz justa con Rusia significa que no se comprometa la soberanía ni la integridad territorial de su país. Estas han sido sus grandes afirmaciones en el Capitolio. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este jueves que su ejército encontrará el antídoto para esquivar el sistema de defensa antiaérea Patriot que Estados Unidos entregará a Ucrania para protegerse de los ataques de Moscú. El sistema Patriot es bastante viejo. No funciona como nuestro sistema de defensa antiaérea, siglo 300. Los que se enfrentan a nosotros dicen que es un arma defensiva. Muy bien, lo tendremos en cuenta. Siempre habrá un antídoto. Así que la gente que está haciendo eso, lo hace en vano. No sirve más que para prolongar el conflicto, dijo Putin a la prensa. Corea del Norte negó hoy la publicación de la víspera, por un diario japonés, que aseguró que el régimen de Kim Jong-un transportó armamento a Rusia a través de las conexiones ferroviarias entre los dos países. La información falsa sobre que la República Popular Democrática de Corea, RPDC, nombre oficial del país, proveyó armas a Rusia que ofreció el medio japonés es producto de la más absurda campaña mediática. Señaló este viernes un portavoz del Ministerio de Exteriores en un artículo publicado por la agencia estatal de noticias KCNA. Tanto ayer como hoy, permanece invariable nuestra postura basada en principios en cuanto al tema del inexistente negocio de armas entre la RPDC y Rusia, añadió el portavoz, que instó a poner el foco en el envío de armas letales a Ucrania por parte de Estados Unidos. Por último, calificó al pueblo ruso como el más valiente y alabó su capacidad para defender la seguridad e integridad territorial de su país sin el apoyo militar de nadie. El jueves, el diario japonés Tokyo Shimbun informó, citando fuentes cercanas al asunto, de que el pasado 20 de noviembre se transportaron municiones a través de la línea de ferrocarril que conecta la estación de Tumangang, en la zona económica especial fronteriza de Rajin-Songbon, noreste, y la estación de Kazan en la región de Primorsky, en el lejano oriente ruso. La Federación Internacional y Europea de Periodistas, FIPGFJ, por sus siglas en inglés, ha denunciado el ataque perpetrado por las tropas rusas contra dos periodistas italianos el pasado lunes en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania y escenario de enfrentamientos con las tropas rusas. El organismo ha lanzado un comunicado en el que ha recordado que Ucrania es el país más mortífero del mundo para los periodistas y trabajadores de la comunicación en este 2022, en el que ya han fallecido al menos 12 profesionales. La FIPFJ también se ha hecho eco de un comunicado difundido por la Federación Nacional de la Prensa Italiana, FNSI, por sus siglas en italiano, en el que su presidente, Giuseppe Giulietti, ha condenado el ataque y ha trasladado su solidaridad con los dos profesionales, ambos heridos de carácter leve. Los ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación deben ser condenados enérgicamente por las autoridades internacionales. Ha manifestado ambos organismos en un texto conjunto en el que además aprovechan el caso de los dos periodistas italianos para hacer un llamamiento a un esfuerzo colectivo. El ataque deliberado contra nuestros colegas italianos en Ucrania muestra la urgente necesidad de un esfuerzo colectivo para proteger a los profesionales de los medios de comunicación en zonas de guerra. Estos crímenes no deben quedar impunes, han remarcado tanto la FIPFJ como la FNSI. Irán busca profundizar y ampliar sus entregas de armas a Rusia, que libra una guerra en Ucrania, sostuvo este jueves el jefe del Mossad, la agencia de inteligencia israelí. Advertimos contra las futuras intenciones de Irán, que intenta mantener secretas, de profundizar y ampliar sus entregas de armas avanzadas a Rusia, declaró David Barnea durante un discurso en la presidencia israelí, citado por la prensa local. Ya habíamos puesto el foco en las entregas de armas a Rusia, a pesar de las mentiras de Irán, que nos son familiares, añadió. A finales de octubre, el presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que había compartido con Estados Unidos informaciones que apuntaban al uso de drones iraníes en la guerra en Ucrania. Ambos países libran desde hace años una guerra en la sombra. Israel acusa a Irán de querer fabricar la bomba atómica, lo que niega Teherán.
Israel busca también contrarrestar la influencia de Irán en Medio Oriente. El gobierno de Joe Biden seguirá enviando armamento a Kiev para que tenga un buen desempeño en el campo de batalla, ya que así será más probable que llegue el día en el que el presidente Putin llegue a la conclusión de que ha fracasado y que es tiempo para la negociación, ha afirmado Antony Blinken. Nadie quiere que haya paz más que el presidente ucraniano. Ellos son los que sufren y por esto tiene que ser una paz justa y duradera, remarcó el líder de la diplomacia estadounidense. En una rueda de prensa con Biden el miércoles, Zelensky puso sin embargo en cuestión la posibilidad de que se pueda llegar a una paz justa en el conflicto con Rusia, ya que los padres ucranianos que han perdido a sus hijos por la invasión rusa quieren una venganza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía criticó este jueves la ley sobre minorías nacionales aprobada el día 13 por la Rada Suprema, Parlamento, ucraniana, al considerar que no reconoce suficientes derechos a la minoría rumana de Ucrania. Aunque admite que la nueva disposición supone ciertos avances, como la alineación de algunas normas ucranianas con la legislación internacional y la derogación para las lenguas minoritarias de algunas regulaciones que buscaban favorecer el uso del lenguaje ucraniano. Bucarest reprocha a Kiev que no haya consultado a la Comisión de Venecia a la hora de elaborar la ley. Según el comunicado rumano, la normativa adoptada no disipa las preocupaciones de Bucarest sobre el derecho a la educación en las lenguas minoritarias y no ofrece suficientes garantías para que los integrantes de la minoría rumana puedan ser atendidos por la administración ucraniana en su lengua. El Kremlin aseguró este jueves que la visita del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Estados Unidos es una prueba de la falta de voluntad de escuchar a Rusia y el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que deseaba que el conflicto terminara lo antes posible. En su primer viaje internacional desde el inicio del conflicto, Zelensky recibió el miércoles trato de héroe en Washington, donde se reunió con su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca y pronunció un aplaudido discurso ante el Congreso. El jefe de Estado ucraniano obtuvo además la promesa de un paquete masivo de ayuda y nuevas entregas de armas que incluirán por primera vez el sistema de defensa antiaérea Patriot. Para Zelensky, la ayuda es indispensable para sus tropas y es una inversión en la seguridad global y la democracia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este jueves que Rusia no ha mostrado un interés real en poner fin a la guerra que inició en Ucrania en febrero pasado. En este momento, Rusia no muestra interés en una diplomacia significativa para poner fin al conflicto, afirmó Blinken en conferencia de prensa, un día después de la visita a Washington del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El presidente ruso, Vladimir Putin, había manifestado más temprano su deseo de que la guerra culmine lo antes posible. Blinken señaló que habló virtualmente el jueves con los ministros de Relaciones Exteriores del G7 sobre las ideas para una paz justa propuestas por Zelensky en Washington, a las que calificó como un buen comienzo.